Hola, estamos finalmente de regreso en Días Revueltas. Vamos a tener una entrevista, plática con dos integrantes del colectivo Espiral del Pensamiento Crítico, que han sacado un pasquín o un fanzine que está como sacando su brillo y su polvareda en la ciudad de Oaxaca, porque pues trata un tema que hoy en día está muy presente y además quiere ser invisibilizado por unas personas y quiere ser externado por otras, que es la gentrificación. Pero bueno, vamos a empezar con esta transmisión. Juan Carlos Zavala nos acompaña hoy también para hacer esta entrevista. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Hola, buenas tardes ya. Aquí con Frecan y con Esmar. Frecan, ¿cómo estás, Frecan? El colectivo Obreros de la Imagen y del colectivo Espiral del Pensamiento Crítico. Espiral de Pensamiento Crítico. ¿Desde cuándo se conforma este colectivo Espiral de Pensamiento Crítico? La Espiral de Pensamiento Crítico nace en el año de 2018 en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Es un espacio que se desarrolla al lado de ciertas propuestas en el escenario político. Una de ellas es la candidatura independiente de Marichuy, candidata del Consejo Indígena de Gobierno. ¿Consejo Nacional Indígena? Ajá. Congreso Nacional Indígena. Y bueno, el espacio surge como en la búsqueda, ¿no?, de entrelazar pues voces, ¿no?, críticas, voces disidentes que confluían tanto en la universidad como en las calles de Oaxaca y de la zona como conurbada, ¿no? Entonces, pues así nace ya hace casi 4 años. Ok, Frecan, ¿no? Frecan. Sí, dígame. Bueno, estamos acá principalmente, como lo había comentado, por este fanzine que ha estado empezando a distribuirse y a venderse y a rolarse en la ciudad de Oaxaca desde hace un mes. Unas 3 semanas. Unas 3 semanas. Es Desprecio y Despojo Desprecio y Despojo, Turismo y Gentrificación en Oaxaca. Frecan, ¿cómo surge este fanzine? Bueno, en sí la construcción del documento es una realización del compañero Esmar, pero pues igual crece dentro del calor de la lucha, ¿no? Sabemos que pues en Oaxaca está habiendo un proceso de gentrificación, donde precisamente hay un turismo que está obedeciendo a intereses de corte pues, meramente capitalista, ¿no? No solamente vemos una cuestión aquí de una explotación salarial, sino que vemos la explotación de la cultura, la fetichización de la cultura, ¿no? Uh-huh. Incluso no luego hay compañeros, ¿no?, que luego dicen, ¿no?, y compañeras, ¿no?, dicen, nos hacen ver como si fuéramos unos monos, ¿no?, unos changos, ¿no?, y así ante el turismo, ¿no? Vemos que las bodas ahorita que se realizan en el centro histórico ocupan a las calendas, ¿no? Uh-huh. Ocupan las calendas, las ocupan meramente como un adorno, ¿no? O sea, gente que tiene el dinero, extranjeros que vienen aquí a apoderarse, ¿no?, de nuestra cultura, ¿no? Solamente porque tienen el dinero y creen, ¿no?, que solamente es un adorno, ¿no?, para subir las fotos al Instagram o al Facebook, ¿no?, sin tener un trasfondo de por qué se hacen estas calendas, ¿no? Y no solamente es esto, ¿no?, son varias expresiones, ¿no? Incluso con la indumentaria tradicional pasa lo mismo, ¿no?, de que varias empresas, pues como el Levi's, igual ya ha estado apropiándose, ¿no?, de, pues no solamente esto de los textiles, ¿no?, sino que son de nuestra cultura, ¿no?, como pueblos indígenas, ¿no? Esmar, bueno, ¿tú redactaste el documento? Sí, bueno, fui parte como de el momento más de redacción, pero justo como dice el compa, pues nace a partir de apuntes en colectivo, ¿no? Apuntes que venimos generando como en discusiones, ¿no?, en pláticas, igual en acciones, ¿no? Y pues yo diría que es un texto igual colectivo, ¿no? ¿Por qué o qué fue lo que detonó, qué fue el asunto, el hecho de que detonó que este documento, que este escrito tendría que salir a la gente? Pues justo era a la luz, a la luz pública. Era una realidad ya completamente innegable, ¿no?, que estaba ahí a los ojos de todas y todos. Quizá lo que creíamos que hacía falta era empezar a construir, ¿no?, como la contranarrativa, ¿no?, o la oposición, ¿no?, incluso a este fenómeno, porque parecía que no existía de manera como consciente, quizá, o como manera organizada,
una posición, ¿no? Entonces, a partir justo de esos apuntes que venían rebotando pues por las calles, por ciertos sectores, ¿no? que siempre han sido críticos, fue que pudimos empezar se empezó a elaborar el material, ¿no? Entonces, creemos que justo la manera en la que está construido no desarrolla completamente el fenómeno, ¿no? Pero sí se atreve a hacer algunos apuntes, ¿no? Como para detonar la discusión, porque creemos que eso es algo muy, muy importante ahorita, ¿no? Necesitamos estar discutiendo estos temas con reflexión, con agudeza, con crítica, sin narrativas pueden ser teóricas, ¿no? Teóricas, un poco abstractas, pero también como espejearlas con las luchas y con las voces que desde las comunidades y que desde nuestros pueblos están resistiendo, ¿no? Que también esa es la intención. No, Carlos, una pregunta. Bueno, finalmente el turismo es una de las principales actividades económicas de Oaxaca, no solo bueno, además de la industria de la refinería y la minería, ¿no? Que son las que generan más ingresos, y generalmente esa es la principal defensa de la clase en el poder, ya sea desde el sector empresarial y la clase política principalmente, que defienden este modelo de desarrollo en Oaxaca, y muchos también lo defienden porque consideran que es la opción, ¿no? Particularmente, que advierten, ya mencionaban algunos puntos de la Fetichización. Fetichización de la cultura, es decir, la explotación de la cultura, la banalización de la cultura de Oaxaca, pero particularmente ustedes en este documento, ¿qué es lo que advierten, qué es lo que denuncian, y también cuál sería una propuesta o una contrapropuesta a este desarrollo? O habría quizás alguna forma de conciliar, ¿no? esta actividad turística con la defensa de la cultura, ¿no? Sí. Lo decimos al final se dice al final del texto que no estamos en contra del viaje, ¿no? Como una experiencia humana, como una práctica humana universal, ¿no? Justo lo que, como decía el compa, lo que se señala, ¿no? Es el modo, no es el modelo, es cómo se conforma el dispositivo del viaje actualmente, ¿no? Entonces nosotros decimos que hacemos una diferenciación entre el viaje, ¿no? Entre la hospitalidad, ¿no? Y el turismo capitalista, ¿no? Y el turismo burgués, ¿no? El turismo que justo, como lo dice el título, se basa en el desprecio y en el despojo, ¿no? O sea, es el tipo de actividad que se critica, ¿no? O sea, no la experiencia de viajar, no se reivindica un localismo así cerrado, ¿no? A la experiencia, al intercambio, ¿no? Como igual decía una consigna reciente, ¿no? Que Oaxaca es solidaridad internacionalista, porque hemos estado conectados indiscutiblemente con el planeta en cuanto nos reconocemos como trabajadoras, trabajadores, pueblos originarios organizados, ¿no? Estamos en conexión con toda una diáspora mundial, ¿no? Entonces, nuestra propuesta en sí se basa en la autodeterminación de nuestra realidad, ¿no? O sea, en reivindicar que nosotros como comunidades ancestrales, como comunidades históricas, tenemos la capacidad de decidir cómo estos procesos nos intervienen, ¿no? Cómo nos relacionamos con esos procesos. Y lo que decimos es, lo nefasto de este tipo de economía es que la distribución de la riqueza del espacio, que la distribución de lo que llega de afuera no es equitativa, ¿no? O sea, tiene una parte, un capítulo que habla sobre justo cómo hay una disputa por el espacio en Oaxaca, ¿no? Nos dicen, el centro histórico es de todos, pero cuando realmente ese todos lo componen los pobladores de las comunidades, lo componen la gente que quiere trabajar, ¿no? Con sus puestos, ese todos no es tan real, ¿no? A esos sectores se les va a criminalizar y se va a decir, no, pues son elementos nocivos, elementos dañinos, ¿no? En cambio, ese todo sí es todos los que van a ir solamente a consumir apariencias, a consumir una foto de un centro aséptico, de un centro despoblado, de un centro
meramente Disneylandia, ¿no? Ajá, meramente escaparate, ¿no? Entonces, justo esa es como que un poco la discusión, ¿no? Hablar de que sí, ¿no? Hay muchos discursos que hablan de un Oaxaca para todos, ¿no? De un Oaxaca en progreso, pero sí ese progreso está destruyendo territorios y está desplazando comunidades, si está quitando la posibilidad de subsistencia a cientos y miles de familias, pues entonces no nos parece del todo pues razonable, ¿no? Entonces ahí es más o menos que empezamos a generar algunos apuntes, ¿no? Para la discusión. También hay un acaparamiento, ¿no? Un acaparamiento de los servicios, o sea, es decir, tiene solo la clase políticamente económica fuerte, ofrece servicios de hospedaje. Con el están COVID sus hubo algo en las restaurantes. colonias, porque cuando había de la Guetza y se saturaban los hoteles, las colonias no llegaba el agua, ¿no? Entonces, pues eso lo dicen en las colonias, ¿no? O sea, eso fue real, ¿no? O sea, los servicios, o sea, vemos la constante remodelación de fachada del centro histórico y salimos a unas cuantas cuadras a la periferia, que se llama la periferia, y pues vemos como las calles están destruidas, como no hay agua potable, como los servicios entran en un proceso están pauperizados, y eso lo entendemos justo porque la economía, ¿a qué responde esta economía, ¿no? de la privatización, esta economía de las pocas manos, ¿no? de la riqueza en pocas manos, ¿no? Bretan, ¿algún comentario sobre todo eso? Sí, pues en lo que comentaba la última parte el compañero fue de que pues esa parte de embellecer la ciudad, ¿no? Vemos que se han generado varias ciclovías, ¿no? Dentro del centro histórico, ¿no? Y creo que es uno de los ejemplos. O sea, no estamos en contra de las ciclovías, ¿no? Pero ¿por qué siempre se le da prioridad al centro histórico y nunca a las periferias, ¿no? Vemos que hay varios accidentes automovilísticos, ¿no? Hacia también los ciclistas, y ha habido innumerables casos, ¿no? Donde los compañeros que están promoviendo la cultura vial dentro de las bicicletas pues se han manifestado, ¿no? En Sachila, en Cojo, pues, lo que es Cinco Señores, San Martín, ¿no? Y pues parece, ¿no? Que hay una imagen, ¿no? Que dar de la ciudad, ¿no? Que no existe, ¿no? O sea, que nosotros somos primer mundo, ¿no? Ya vemos que con todas estas cuestiones, ¿no? Del aborto, del matrimonio igualitario, que no estamos en contra, ¿no? Pero pues, o sea, se da una idea de que nosotros decíamos, ¿no? En las jornadas de lucha, ¿no? Que Oaxaca vibra alto, ¿no? Y nosotros decimos, o sea, entre comillas, ¿no? O sea, no es una cuestión de que viviremos alto, ¿no? Sino que también es una ciudad, ¿no? Donde siempre esas luchas se han ganado gracias a que, bueno, esos derechos se han ganado gracias a las luchas, ¿no? Pero vemos que siempre que en los hechos beneficia a una cierta casta, ¿no? A un cierto grupo, ¿no? Entonces, esos derechos no se colectivizan, ¿no? Por ejemplo, el tema pues, del aborto, ¿no? Pues sabemos que pues igual quien tiene dinero pues puede pagar un aborto, ¿no? Entonces, así como se presentan eso, así también se presenta con esta cuestión de la gentrificación, ¿no? O sea, todos los beneficios siempre son para quienes tienen más poder adquisitivo, ¿no? Y quienes se vienen acá, pues, en la ciudad de Oaxaca para rentar, pues son, pues, gente, ¿no? Pudiente, ¿no? Del extranjero, ¿no? Incluso nacionales, ¿no? Y pues igual, ¿no? Hay casos muy pues, escandalosos, ¿no? Hay también rumores, ¿no? De compañeros, ¿no? Que viven aquí por Xochimilco, ¿no? Que concurren en esos lugares, pues igual, ¿no? Que hay casos donde incluso se ha dicho, ¿no? Donde ya no permiten, ahora sí que requisitos para que alguien rente en Xochimilco es no tener perros, no tener niños y no ser mexicano, ¿no? O sea, pues vemos, ¿no? Que ya las rentas están diseñadas, ¿no? Para alguien que sí las pueda sostener, ¿no? O sea, alguien pudiente, ¿no? Que tenga dinero del extranjero, ¿no? Entonces vemos cómo es que, pues nos están despojando, ¿no? Al final de cuentas nos están despojando de nuestros territorios, ¿no? Aquí el centro histórico, pero no solamente es eso, ¿no? Sino que así como está pasando aquí en la ciudad de Oaxaca, así también está pasando en los pueblos, ¿no? O sea, el gran capital, el neoliberalismo, aunque digan que se está en su fase final y todo eso, no, o sea, está vigente, ¿no? El neoliberalismo, ¿no? Y sabemos que el neoliberalismo saca dinero hasta de las lágrimas, si es posible, ¿no? De la gente que sufre, ¿no? Entonces,
están extrayendo nuestros recursos minerales, están robándonos, talando los árboles. Irma Galindo es una compañera igual que desaparecida apenas, que por denunciar la tala ilegal de árboles. Vemos a varios activistas sociales que han denunciado pues, las hidroeléctricas, asesinados por eso, ¿no? asesinados, desaparecidos, ¿no? Y también vemos que eso también se traspola acá en otras características, ¿no? En la ciudad de Oaxaca, ¿no? Y pues yo creo que al final de cuentas no es cuestión de verlo por separado, ¿no? Sino es parte de la misma bestia, ¿no? Que viene caminando, ¿no? O sea, toda la industria, ¿no? Que se viene acá sobre Oaxaca, y no solamente sobre Oaxaca, sino que también pues la mayoría de los países de Latinoamérica y el tercer mundo, ¿no? O sea, que eso obedece a una economía capitalista, ¿no? Que pues viene desde pues, el primer mundo, ¿no? Europa y Estados Unidos, ¿no? Esto que comentas es muy bueno, todo esto que comentas es muy claro, ¿no? Es algo que también, y que además es claro porque la gente en general en esta ciudad, pues no lo quiere hablar, ¿no? O si lo habla, lo hablan, eso, desde las periferias, pero no lo hablan desde aquí, desde donde están pasando las cosas. Yo, bueno, quiero citar un ejemplo, ¿no? Hace unos días se abrió un restaurante, o se reabrió, es una galería que puso un restaurante con el nombre de Oaxaco. Y bueno, yo lo subí a redes sociales, ¿no? Esa foto. Y entonces pues, causó ahí escozor, protestas, ¿no? Hubo gente que dijo, no, pues ¿dónde vamos para hacer una pinta, ¿no? Para echarle pintura o echarle spray. Pero hubo otra banda que dijo, no, pues, o sea, ¿de qué se quejan? Pues, ¿no? ¿De qué se quejan? De que pongan un restaurante en el centro, a 2 cuadras del Zócalo de Oaxaca, con un término totalmente despectivo. Bueno, porque es históricamente despectivo, pues, no me lo estoy inventando yo. O sea, todos los oaxaqueños que hemos estado en otros estados y que hemos estado en otras ciudades, en la Ciudad de México, en Puebla, no se diga. O sea, el término Oaxaca es totalmente, pues, para establecer una diferencia, para minimizarte desde antemano, pues, ¿no? Y entonces ese término, resulta que hay oaxaqueños que dicen, sí, yo soy oaxaco, porque es como los negros se llaman, ¿no? O sea, los negros se llaman negros entre los negros. Entonces, güey, es que el punto no es ese, el punto no es lo que tú desde tu alma revolucionaria del siglo XXI conciba como un insulto, pues. El asunto es que se abre un restaurante así, con una palabra despectiva, simplemente para ser parte de este pedo, que es la gentrificación, y para llenar el ojo al turista, ¿no? Y para que diga, ¡ay, qué chistoso Oaxaca!, ¿no? O sea, entonces, pareciera también como que de repente en Oaxaca, y eso es una reflexión que hemos estado platicando con los compañeros, hay como un asunto como de jodernos entre nosotros, o como de confrontarnos entre nosotros, ¿no? Pero cuando viene alguien ahora sí que del exterior, extranjero, mexicano, con dinero o con una especie de discurso de posición, ¿no? De posición per se, pues nos achicamos y les decimos, no, pásele, usted sí puede decirme lo que quiera, usted puede, incluso, no, o sea, usted puede, vamos, la tierra es libre para usted, ¿no? Entonces creo que de repente también es mucho, o estamos cayendo como en el centro de la contradicción de este espíritu rebelde que define específicamente, bueno, al Estado y a esta ciudad, ¿no? Desde hace tiempo, el 2006, todo lo que sabemos que ha sucedido, que se está como estrellando de frente contra la percepción o el deseo de la gente, pues, de formar parte de este boom o de esta marca Oaxaca, ¿no? O de esta promesa de dinero por todas partes, de posibilidades, de identidad de primer mundo, de identidad como para decirle oaxacos a los oaxacos. Entonces, pues creo para la burguesía. la abundancia para unos pocos, o sea, la abundancia para unos pocos, o sea, yo creo que es el punto de lo que no se acaba de entender en este pedo, y de lo que sucede cuando la gente racionaliza este asunto del restaurante Oaxaco, cuando lo racionaliza como un asunto como de chance, como de camaradería, como de los oaxacos nos salimos adelante. No es un asunto de los oaxacos salimos adelante, es un asunto como los compañeros y como Francino está diciendo, pues de que es una andanada. O sea, es una andanada, es una cruzada, lo acaban de decir, es una bestia. Y entonces, o sea, esto es muy importante porque realmente es como la primera señal,
o una de las primeras señales pues de conciencia sobre el problema en esta ciudad, que parece que se limita a platicarlo entre unos, entre otros, ¿no? Yo me acuerdo que hace 2 años, 3 años, pues este amigo que luego le gusta mucho la palabra Oaxaca, lo corrieron de su casa aquí en el centro, ¿no? La renta se la subieron, entonces le hizo una nota, todo esto, la nota se hizo súper popular. Todo el mundo dijo, sí, eso está pasando en Oaxaca, están corriendo a la gente que no puede pagar en dólares, ¿no? Y de repente, pues eso no estalla. Eso no estalla, eso no tiene una consecuencia, no tiene estamos aquí, no nos van a hacer esto, no tiene eso, al contrario, lo que tiene es, nos vamos a adaptar. Nos vamos a adaptar hasta el punto en el que si alguien pone un restaurante con un término despectivo hacia lo oaxaqueño, pues vamos a decir que forma parte de qué nos maravillamos o de qué nos sentimos insultados. Si hay una cerveza que se llama indio, o sea, con ese tipo de reflexiones, homogeneizando el despojo, homogeneizando el colonialismo, homogeneizando todo lo que está pasando, ¿no? Pero ya viene mi discurso. Pero bueno, sobre este fanzine, ¿cómo aborda esto? ¿Cómo aborda pues esta nanada, esta situación de decir a los mexicanos o a los oaxaqueños, pues ustedes ya, si no hablan inglés, ya ni vayan al centro? Se aborda también, ¿no? Justo de manera fragmentaria, porque son varios apuntes, se recuperan también como a nivel histórico, ¿no? O sea, este proceso tampoco empezó ahorita, ¿no? O sea, se remonta, como decías, a varias cruzadas coloniales, a varias avanzadas que han sido pues bien estructuradas, ¿no? Pues recordemos lo del homenaje racial, se recuerda lo del homenaje racial, ¿no? Esta cuestión de la Guelaguetza, ¿no? De que en 1932 inicia este festival que busca generar esta noción de unidad, ¿no? Esta unidad nacional que niega, ¿no? De trasfondo las diferencias, ¿no? Reales que hay en lo político, ¿no? En lo económico, ¿no? O sea, decir que Oaxaca es una unidad, ¿no? Este estado constituido, pues significa sobajar, despreciar, menospreciar y por lo tanto tratar de asimilar o destruir a ciertas comunidades, ciertas poblaciones, ¿no? Eso pasó con los pueblos originarios y actualmente, por supuesto, lo estamos viendo y se señala, ¿no? Con también el alternativismo, ¿no? Como con esta manera en la que las expresiones que se caracterizaban por su contenido crítico, por su contenido combativo, son ahora recuperadas de maneras muy sutiles, ¿no? Como para marcas de ropa alternativa como Levi's, ¿no? Que te pueden decir, sí te pintamos un mural alternativo, sí hacemos, invitamos a artistas de piel morena, ¿no? A gente que modela trajes regionales, pero detrás, ¿no? Está la apropiación cultural de textiles sin dar crédito a las artesanas. Detrás de eso está el hecho de que son empresas que vienen con toda una red, una telaraña de inversionistas que nos siguen viendo como mano de obra, ¿no? Mano de obra barata, ¿no? Entonces, justamente ese es otro de los apuntes, ¿no? Cuando se juega con estas cosas, ¿no? Decimos desde dónde se dicen las cosas, ¿no? O sea, si siempre planteamos ese punto y por supuesto, ¿no? Coincidimos en que es el deseo del externo el que nos está imponiendo cómo vivir, ¿no? O sea, ya no es nuestro propio deseo, no es nuestro propio impulso, sino es el deseo del que viene, del que tiene el poder adquisitivo, el que va a construir, el que está reconstruyendo nuestra identidad, ¿no? Y entonces ante una época en la que todo es mercancía, ¿no? En la que todo es espectáculo, ¿no? En la que todo es, decimos, capitalismo cognitivo, ¿no? Por supuesto que va a ser que nuestra cotidianidad es trastocada, ¿no? Y Javier Castellanos lo menciona en un apunte, ¿no? Cuando llega el externo, uno tiene que acomodar la casa y vivir la casa de una manera diferente a la que cotidianamente lo vive, ¿no? Entonces ahí entonces es donde tenemos que replantear qué es libertad, qué es dignidad, ¿no? Qué es justicia para nuestros pueblos, ¿no? Cómo volver a poner en la mesa esos conceptos que a veces se han desvalorizado, que han perdido quizás su presencia, por lo mismo de que ya se les asocia simplemente como con cocinas trasnochadas o como con luchas que quedaron como en lo romántico, ¿no? Cuando decimos que son expresiones cuando son expresiones humanas, ¿no? La dignidad, la libertad, la justicia, son cosas que nos atraviesan todo el tiempo y que al final la gente aquí en Oaxaca también lo siente. O sea, sí siente ese desprecio, o sea, sí tú como joven sientes o sea,
sientes sangre caliente cuando ves que la policía te revisa a ti y no revisa a un extranjero, ¿no? O si sientes como el desprecio cuando ves que en Día de Muertos esto es la Condesa, ¿no? O sea, y dices, y tú quieres trabajar, ¿no? Los compas tuvieron una experiencia, ¿no? Que tú quieres trabajar en la calle y te corren, ¿no? O sufres este continuo desprecio sutil, ¿no? Del Salvador externo, ¿no? Que se cree redentor, ¿no? Se cree con esa capacidad redentora, y llega aquí a querer, ¿no? Como educar, como adoctrinar, como enseñarnos lo que tiene que ser incluso la lucha, ¿no? No sé, o sea, elementos así, ¿no? En lo cotidiano van, pues nos atraviesan en lo sensible, ¿no? Eso es lo que sí decimos. Y bueno, este ejemplo que das es muestra de ello, ¿no? O sea, justo, ¿no? Si lo dijéramos Oaxaca como para reivindicarnos, ¿no? Oaxacos locos, ¿no? O sea, si lo dijéramos desde aquí, ¿no? Si lo dijéramos desde la gente, pues tiene otro significado, ¿no? Si lo dice el que siempre pues nos ha explotado, ¿no? Nos ha querido burlar, ¿no? Pero no deja de ser contradictorio, ¿no? Por ejemplo, las comunidades indígenas han iniciado un proceso de reivindicación de sus propias lenguas y de su nombre original, ¿no? Por ejemplo, los choltecos es una expresión despectiva que hacían, si no recuerdo, los aztecas, ¿no? Hacia ellos, ¿no? Y cuando en su lengua su nombre es Nigua, ¿no? Algo así. No es chucholteco, porque la palabra chucholteco es entonces los mismos guaves, ¿no? Los guaves Icots, ¿no? Icuts, ¿no? Porque el guave también es un término despectivo. Entonces ellos están ahorita en una lucha por quitarse esos reconocimientos o esos nombramientos o esas formas de identificarlos a ellos, pero que venían desde otro sistema que se los impuso, no desde el propio nombramiento, ¿no? Oaxaca, por ejemplo, la palabra Oaxaca es un término despectivo. ¿En qué momento también podría ser, aunque a nosotros mismos o los mismos oaxaqueños lo asuman o lo digan, en qué momento es reivindicativo, ¿no? ¿No sería más bien como la aceptación de la imposición despectiva? Sí, no, es la homogeneización del insulto, o sea, ¿no? O sea, yo creo que ese es el punto, o sea, es que lo seguimos, yo creo que el punto es que la banda lo sigue todo como traduciendo en un sentido de luchador 2006, pero no, o sea, ese es un asunto pues de imposición del discurso, pues de esto, del insulto interno, ¿no? Del insulto asumido como un bien social, pues, ¿no? Del insulto como algo que te identifica y además algo como que te define, y además del insulto identitario, pues, ¿no? O sea, para los extranjeros, para los visitantes, para la gente que puede pagar un menú en este lugar, porque puede comprar una pintura en este lugar, en esta galería, restaurante, pues lo de Oaxaca pues le ha de parecer así como súper cabrón, súper cagado a estos oaxacos, ¿no? Siempre tan encerrados y no sé qué y la chingada. Pues vamos a abrirlos a los oaxacos, no vamos a abrirlos, los estamos abriendo de par en par, o sea, estamos abriendo de patas. Entonces, el punto es ese, yo creo, pues, ¿no? O sea, más allá del asunto de las contradicciones que siempre van a existir, lo que no debemos de contradecirnos es en asumir pues que esto forma parte de una dinámica de las cosas que por eso estamos hablando acá, por eso salió esta cuestión. Es una dinámica que lleva años, ¿no? Yo me acuerdo mucho, hace unos años entrevisté al hoy malogrado expresidente municipal de la ciudad de Oaxaca, el señor Osvaldo García Jarquín, que nadie sabe dónde está, ¿no? Y por razones que todos sabemos, ¿no? Porque básicamente pues dejó un boquete en las finanzas del municipio del tamaño, no sé, pues, de la Torre Latinoamericana. Entonces, este hombre, le pregunté en alguna conferencia de prensa, pues, ¿qué pensaba de la gentrificación? Y lo que él dijo es que la gentrificación es que el mercado pone el precio, ¿no? Es el mercado el que dicta el precio, el que dicta la política, ¿no? Es el mercado. Él habló de eso. Bueno, o sea, y sabemos a lo que se refería al final, ¿no? O sea, sabemos a lo que este hombre realmente hizo, ¿no? Con la ciudad, ¿no? Entonces, esa es la lógica en estos momentos de los gobernantes, ¿no? El mercado, o sea, el tren transísmico. Nosotros somos el gran mercado en este momento. Oaxaca es el gran mercado. Es el mercado nuevo, es el mercado inexplorado, ¿no?
no solo con los gringos o con los gabachos retirados que vienen siempre acá y que luego se preguntan entre ellos mismos si es bueno gastar en sus dólares acá, sus dolarucos, o quedarse en sus casas a morirse de inanición y de aburrimiento, o venir aquí y pues dolarizar la economía. Bueno, es más que eso. O sea, es el gran capital. Viendo Oaxaca como un territorio de expansión de sus propios intereses. Entonces, pues sí, está cabrón que sigamos minimizando eso, que está cabrón que sigamos perdiéndonos en detalles hermenéuticos sobre qué es y qué no es identidad, porque lo que nos están quitando en estos momentos, por lo que abiertamente van, es por la identidad de los oaxaqueños, ¿no? Entonces, bueno, ya mucho discurso. Frecan, ¿qué opinas sobre todo esto? Fíjate que esa forma de ver la situación como te lo comentabas, sí, ¿no? O sea, también esta es una cuestión geopolítica, ¿no? Rebasa más acá de lo local, ¿no? De lo que es el centro histórico, lo que es Oaxaca, ¿no? Incluso de lo que es México, ¿no? O sea, yo creo que hay que tener una mirada seria y una mirada amplia de todo lo que está pasando, ¿no? Y claramente, ¿no? O sea, el gran capital está avanzando, ¿no? Decía el compañero Esmar, ¿no? De que está avanzando por oleadas, ¿no? Y yo creo que una parte, ¿no? de la cuestión de la identidad es importantísimo, ¿no? Porque por la vía cultural puedes destrozar, hacer cenizas un proceso de resistencia, ¿no? Hay una canción, no recuerdo muy bien el título, pero es unos compas peruanos, ¿no? Que se llama Comité Pocofló, ¿no? De que también están en esta cuestión de defender el territorio y la cultura y su identidad. Y dicen, van a profanar la cripta de tus muertos para crear un futuro incierto, ¿no? Y lo estamos viendo, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿no? Con lo de Coco, ¿no? La película Coco, ¿no? O sea, vemos como toda esta cuestión aquí deformada, ¿no? De lo que es el Mictlán, ¿no? Y hay clases sociales, no hay descanso, ¿no? Nada que ver con los relatos, ¿no? De nuestros ancestros. Y precisamente, ¿no? Ahí viene, ¿no? Cómo es que luego dice, ¿no? No, es que Día de Muertos está basado en Coco, ¿no? O sea, te imaginas, ¿no? O sea, la gente que desconoce, obviamente, ¿no? Y entonces precisamente es esta cuestión, ¿no? De cómo ir mellando de poco en poco nuestra cultura como pueblos originarios, ¿no? Porque es una expresión de los pueblos originarios con el sincretismo que hubo y todas estas cuestiones, pero pues al final de cuentas hay una cuestión muy cultural, muy interna, ¿no? No solamente del pueblo oaxaqueño, ¿no? Sino del pueblo mexicano, y que precisamente, ¿no? O sea, vemos cómo es que con esta cuestión del tren transísmico, ¿no? Allá retomando esta cuestión geopolítica, están avanzando, ¿no? Están avanzando por distintos proyectos, megaproyectos de muerte, y vemos, ¿no? Que hasta el embajador de Estados Unidos vino a supervisar la obra, ¿no? O sea, un gerente, ¿no? Del imperio vino a supervisar, y sabemos, ¿no? Que es como, o sea, cuando un embajador o alguien que representa al gobierno de Estados Unidos viene atrás dejando un rastro de una maquinaria de guerra, ¿no? No solamente de explotación, ¿no? De saqueo, sino que también de guerra, ¿no? Y vemos por eso que es que abundan grupos paramilitares, porque es que abundan grupos de crimen organizado, ¿no? Y precisamente, ¿no? O sea, esta es la oleada, ¿no? Que se viene, ¿no? Encima de, pues, todas y todos los mexicanos, ¿no? También en Latinoamérica, ¿no? Porque si nos damos cuenta, pues igual pasa con los compañeros mapuches, ¿no? En Chile, ¿no? También pasa con los compañeros colombianas allá en el país, en Colombia, lo de Chile, ¿no? Lo de Argentina. O sea, todas estas protestas de alguna manera que vinieron desarrollándose en América Latina, de alguna manera también vienen retomando estos rasgos, ¿no? Una cuestión de identidad, de resistencia cultural, pero también hacerle frente, ¿no? A un enemigo que es mucho más grande, ¿no? Que viene extendiéndose por distintos tentáculos y pues viene desde Estados Unidos, ¿no? Y entonces ese es digamos como el panorama amplio que también
es necesario y justo hacerlo, ¿no? No solamente verlo como una cuestión localista, ¿no? Sino que también verlo una cuestión Más grande, ¿no? más grande, más grande. Rodrigo me gusta hacer una pregunta. Rodrigo hablaba de que es este documento, este pronunciamiento, Fanzine. o manifiesto, podría ser un manifiesto, es el inicio para empezar la discusión sobre un turismo que está provocando despojo, que está provocando desplazamiento forzado ciudad, y sobre un territorio en el cual se está concentrado en pocas manos, ¿no? Sobre todo en aquellas que tienen el capital para poder digamos, la pregunta es el inicio de un movimiento, es el inicio de la discusión hacia dónde les gustaría o buscan la intención que avance este primer documento. Bueno, igual en la conclusión del texto se habla de que pues nuestros pueblos han venido caminando desde sí la resistencia, sí la lucha y también la mediación, ¿no? O sea, tampoco es algo que podemos negar. Se ha aprendido a negociar, a generar procesos justo de tensión y resistencia, ¿no? No todo ha sido como maniquio, ¿no? De extremos, ¿no? También es algo que hemos aprendido desde nuestro caminar, ¿no? Entonces nosotros, bueno, no queremos hablar a nombre pues de nadie, ¿no? Con apuntes desde discusión, desde una espiral, digamos, porque se encuentran desde un remolino de voces, ¿no? que están por ahí, ¿no? En todas partes, y entonces sí de lo que estamos convencidos es que las propuestas y las respuestas tienen que venir pues la gente, ¿no? O sea, al final siempre, sí creemos en la inteligencia popular, sí creemos en nuestras tradiciones de lucha, creemos también en que hay que dar aporte a estas tradiciones, creemos que si se generó la crítica al documento de que puede ser academicista en algunos puntos, no, o con los académicos dirán no es un texto académico, ¿no? Le falta rigor, pero justo esas son a ver las intenciones de cierta literatura pues así, ¿no? De las andadas, ¿no? De esa literatura pues, combativa, ¿no? Poder generar que se arme la diáspora, ¿no? Que se genere pues se multipliquen, ¿no? Las críticas, se multiplica el debate y insistimos y todo al final va a salir de la gente, ¿no? Todo al final va a salir de los espacios de encuentro, va a salir de las discusiones, de los mismos medios de difusión, ¿no? Va a salir ahí de lo colectivo, ¿no? Porque siempre hemos apostado a eso, ¿no? Tendrá que, decimos, surgir de un proceso pero de reflexión permanente, ¿no? De reflexión permanente y sobre todo pues de una reflexión de quienes estamos, de quienes nos afecta, de la gente. ¿Reflexión permanente sobre qué? ¿Qué? ¿Reflexión permanente sobre qué? Porque es la dinámica que creemos de la forma ¿Pero sobre de qué organización. temas? O sea, ¿sobre qué la banda debe reflexionar? O no Pues, que deba, sino pues que sobre su puede empezar a territorio, ¿no? reflexionar. Sobre su habitar, pensamos, ¿no? Sobre cómo habitamos, ¿no? Cómo habitamos el espacio, cómo habitamos nuestros lugares, nuestros territorios, porque justamente ese término de habitar, ¿no? Es un término y el término de territorio son términos que sí creemos que se tienen que estar reflexionando, ¿no? O sea, a la par, ¿no? Que habitar y territorio lo ponemos, ¿no? A cuál sería su antagonista, cuál sería a lo que se enfrenta, pues a estos otros conceptos que podrían ser el colonialismo, ¿no? El capitalismo, ¿no? Estos conceptos que a veces parecen muy abstractos, ¿no? Pero que los vivimos justo en la explotación, en el desprecio, en el despojo, en el desplazamiento forzado, ¿no? Entonces esos son dos términos, ¿no? Habitar y territorio. Y por otro lado esta configuración de dominación que justo a veces cuesta mucho nombrarla, ¿no? Es muy relativista, se generan, le oímos mucho a nombrar que existe, que tiene nombre, ¿no? Y que hay una tradición histórica que ha nombrado este monstruo, esta hidra, ¿no? Esta hidra capitalista, dijeron compas más al sur, ¿no? O sea, que tiene muchas cabezas pero que está allá afuera y que indiscutiblemente sigue siendo la responsable de una catástrofe y de una crisis que no solamente está en el tema, lo decía el compa, de la gentrificación del turismo, ¿no? Sino que está en un colapso, intentan generar una crisis, mantienen crisis para seguir generando gestión y control, ¿no? Entonces,
bueno, eso yo digo que lo estamos viendo todos, todas, no hay que, ese ya un tema para otro fanzine, pero pues estamos como tratando de generar ahí, quitar un poquito el empañamiento para volver a ver detrás de la vitrina del totalitarismo, porque no se está generando discusión, ¿no? O sea, sí estamos viviendo procesos de transformación sociales en México, procesos que responden a la realidad de la lucha de los pueblos, de la gente, pero también muchas veces caemos como en el conformismo del realismo político y es solamente lo que nos imponen en las pantallas, ¿no? Lo que nos dicen como que es lo máximo a lo que podemos aspirar, ¿no? Entonces, pues por ahí es que siempre hay que tratar de hacerle hoyitos al muro, ¿no? Eso queremos. Precisamente, ¿no? Yo creo que pues igual, ¿no? México está viviendo pues una etapa, ¿no? Muy particular, ¿no? Hablando de la gobernabilidad, pero pues eso no quita, ¿no? Que nos sigamos organizando, ¿no? Porque pues sabemos que siempre los cambios vienen desde abajo, ¿no? Los auténticos cambios que benefician al pueblo vienen desde abajo, ¿no? Y se tiene que precisamente generar esta discusión. El compañero, pues igual ya veníamos platicando desde muchas anteriores ocasiones, de que dentro de la lucha vemos que incluso dentro de los movimientos sociales, de algunos, no todos, no generalizar, ¿no? O algunas organizaciones sociales, no hay una preocupación precisamente por que su dirigencia se prepare, ¿no? Que escriba, ¿no? Que proponga, ¿no? No vemos que casi en las mayorías de las organizaciones se están volviendo pues economicistas, ¿no? O sea, clientelares, ¿no? Y básicamente al poco tiempo pues se van a volver administradores de la pobreza, ¿no? Es lo que pues, un compa nos comentaban anteriormente, ¿no? Entonces yo creo que precisamente este esfuerzo, ¿no? De los distintos esfuerzos que nacen en Oaxaca, ¿no? Y en distintas geografías, es importante, ¿no? Es importante empezar a hacer la discusión, contribuir y pues confrontarlo, ¿no? Con la realidad constantemente, ¿no? Y aparte también de eso, sacar más apuntes y ir avanzando, ¿no? Precisamente en esa espiral, ¿no? Que comentaba el compañero, ¿no? Pues así son estos procesos, ¿no? Son turbulentos y pues, muy pues dialécticos, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces, sí es necesario, ¿no? Es necesario la discusión, ¿no? Porque pues igual vemos que a pesar de que seguimos resistiendo como en Oaxaca, hablando más en concreto, vemos que sí el movimiento social oaxaqueño de alguna manera está viviendo una etapa interna, ¿no? De muchos choques y de reflexiones que se tienen que venir dando, pero tenemos que apresurarnos, ¿no? O sea, yo creo que ya vienen nuevas generaciones que se andan perfilando en estas nuevas luchas y yo creo que sí tenemos una responsabilidad muy grande, ¿no? De pues venir abonando en este tipo de esfuerzos, pero pues no desvincularnos nunca de la práctica, ¿no? Porque yo creo que eso puede ser cometerse un error, ¿no? O sea, divagar, ¿no? Crear nubes mentales y todo eso y pues al final no se concreta en nada, ¿no? Yo creo que con una buena práctica, estar en contacto siempre con los sectores oprimidos, pues yo creo que pues al final de cuentas este fanzine va destinado a eso, ¿no? O sea, va destinado a pues a librarnos, ¿no? Como pueblos en lucha ante un enemigo que pues parece indestructible, ¿no? Pero no, nosotros no creemos eso, ¿no? Creemos que cuando asumimos esta lucha, pues creemos que es porque la vamos a ganar, ¿no? Y tal vez no lo veamos, ¿no? Va a ser un proceso complicado y todo eso, pero estamos seguros, ¿no? De que en algún momento la victoria vamos a tener que lograrla y que pues eso, ¿no? Son procesos complicados y pues a seguir adelante, ¿no? ¿Qué haces, Mario? ¿Qué? Ya estás empacando tus cosas. ¿Ya te vas? No, güey. Saludos, te mando saludos a Alfonso Morales, Saludos. el Rojo. ¿Qué onda, Juan Carlos? ¿Un comentario? ¿Cómo ves estos muchachos? ¿Te entusiasma? ¿O dices, ya, ay, qué hueva? Más de lo mismo. Ya hace lo mismo. Más de lo mismo. Bueno, yo rescataría dos ideas. Una, de lo que mencionaba, no solo esta apropiación cultural que da la atención, cuando mencionabas el alternativismo, ¿no? Pero también ya lo había leído de
de un autor, aunque él le llamaba multiculturalismo, y de cómo el multiculturalismo se ha convertido en la nueva ideología del capitalismo global, ¿no? Es decir, cómo ha logrado capitalizar la lucha por el respeto a la diversidad para convertirlo en su mercado, ¿no? Recientemente había un artículo, no recuerdo exactamente, pero desglosaba cómo este multiculturalismo ha resultado en ganancias millonarias, multimillonarias, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque la diversidad sexual se ha vuelto objeto de mercado, entonces crean productos exclusivos para ese mercado, ¿no? La reivindicación de los pueblos indígenas también se ha vuelto una apropiación del capital. ¿Cómo se ha reinventado el capital para esas luchas que inicialmente iban en contra de ellos, finalmente se convierten en parte de, y lo ha sabido capitalizar, tanto que le genera millones de dólares en ganancias, ¿no? El turismo, ya el turismo, incluso el turismo se ha diversificado, ¿no? El turismo religioso, el turismo de bodas, el turismo de aventura, el turismo espiritual, indígena, ¿no? Espiritual, sí. ¿No? Mi esposa le llama dice que también también se llega a vender viva, sobre todo a los países desarrollados, viva la experiencia de ser pobre, ¿no? ¿No? Sí. Entonces abriendo este folclore, ¿no? Sí, claro. Y así lo menciona, ¿no? Es decir, así vamos a una actividad para ver cómo muelen el maíz, cómo hacen las tortillas, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, me llama mucho la atención cuando, bueno, aunque tú lo mencionas como alternativismo, pero como finalmente el capitalismo se ha reinventado y esas luchas genuinas las ha optado para convertirlas también en parte de su mercado. Claro. De ahí también yo creo que surgen los hipsters, ¿no? Que mencionan ahí, ¿no? Sí. Eso por un lado. También lo que me llama la atención es eso último que mencionas acerca del proceso de organización interna de la sociedad civil. Entiendo bien que, digamos que la izquierda llegó al poder, ¿no? Al menos discursivamente llega al poder, ¿no? Y dentro de ella muchas organizaciones, aquí lo hemos discutido, lo hemos señalado, ¿no? Que hay cierto silencio o cierto temor de las organizaciones para señalar abiertamente, para no confrontarse con un sistema de gobierno que quizás ellos apoyaron, ¿no? Y que no tienen esa contradicción. Pero finalmente tú adviertes algo que me parece interesante, si no es que ya ocurre o ya es un hecho, ¿no? Estos dirigentes que se convierten en administradores de la pobreza o una actitud gerencial o clientelista, ¿no? Claro. Eso me llama la atención y como parte de este movimiento de lucha, pues dices hay que apurarnos, ¿no? ¿A qué adviertes tú más a detalle o qué advierten ustedes en esta organización social? Digamos como desde abajo. Bueno, no solo desde abajo, sino aquellas organizaciones que lograron ya crear una estructura que en el 2006, por ejemplo, fueron fundamentales, que claro, se consolidaron, sí, ¿no? Y que llevan este mecanismo también de la gestión social, ¿no? Sí, claro, sí. Pero como un modelo de negocio también, ¿no? Claro. Pues en cuanto a ese tema, Sí, nada más para así que es para enfocar mejor la presa. Entonces es el camino de la lucha social y de resistencia cuando tenemos estas organizaciones civiles hasta cierto punto enfrascadas o estancadas en sus luchas internas o realización o su postura. claro, pues primero que nada, pues ahora sí que yo no tengo toda la verdad, ¿no? Y creo que pues es una cuestión cuestión colectiva que se va construyendo pues en el hacer, en el escribir. La verdad no existe, ¿no? Exactamente, ¿no? Pero pues yo de lo que puedo apreciar y pues igual percibir y aportar, primero que nada pues es esta cuestión, ¿no? De que en el 2006 ya crecieron muchas organizaciones y eso es innegable, ¿no? Y precisamente, ¿no? Algunas sí aprendieron a sacar, ¿no? Agua para su molino y empezaron a hacer ¿no? Que te comentaba, ¿no? Administradores de la pobreza, esta cuestión economicista, ¿no? Y no existe realmente un programa político, ¿no? Yo creo que eso es una cuestión fundamental, ¿no? Donde realmente se propongan una forma de vida colectiva ante el gran capital, ¿no? Vemos que hay compañeros que se reivindican desde la autonomía, desde el poder popular, y cada quien, ¿no? O sea, es libre
construir su futuro y todas estas cuestiones, ¿no? Pero vemos que en Oaxaca existen muy pocas organizaciones, ¿no?, que andan construyendo precisamente una forma de vida alternativa al sistema, ¿no? Y no solamente quedarnos en pequeñas sectas o grupos, ¿no?, sino realmente algo serio, ¿no?, donde las comunidades asuman esos procesos de transformación y que precisamente, ¿no?, se empiecen a construir una nueva forma de construir la democracia, de ejercer la democracia, ¿no? Yo creo que como pueblos originarios igual se han hecho muchos aportes en ese sentido, ¿no?, desde el tequio, ¿no? O sea, hay muchos rasgos que hay en los pueblos originarios que permite eso, ¿no? Y hay una discusión muy buena, ¿no?, desde unas posiciones anarquistas y comunistas acerca de esas cuestiones, pero pues en los hechos ahí está, ¿no? Desde cómo construir tu propia seguridad, desde cómo construir tu propia agricultura, desde cómo construir tu propia forma de educarse, ¿no? Entonces, hay ejemplos, ¿no? En Oaxaca hay ejemplos afortunadamente, pero sí vemos que una gran mayoría de las organizaciones se están yendo, ¿no?, por el recurso. Y vemos que en esta nueva etapa de gobierno, pues Andrés Manuel precisamente ha dicho, no, pues nada con las organizaciones, todo con el pueblo, ¿no?, directamente, ¿no? Entonces, eso viene a reconfigurar todo, ¿no? Y en mi apreciación, ¿no?, yo creo que los que tengan realmente un proyecto político y que lo puedan asumir, van a sobrevivir a esta etapa, ¿no? Los que vivieron del dinero y estas cuestiones, pues de poco en poco pues van a ir desapareciendo, ¿no? Entonces yo creo que es un reto, ¿no?, para las organizaciones sociales, y no solamente, bueno, para estos esfuerzos, ¿no?, que nacen desde abajo, es un nuevo reto, ¿no?, que se tiene que asumir, porque pues al final de cuentas es eso, ¿no? Nosotros creemos que las transformaciones se dan para abajo, y sí pasan por un proceso de allá arriba, ¿no?, del Estado y toda esa parte, pero casi siempre emerge desde acá abajo, ¿no? Entonces son procesos, ¿no?, que se van construyendo, no solamente aquí en Oaxaca, ¿no?, sino en varias partes del mundo. Ya vemos que en otras latitudes, otras geografías, ¿no?, del mundo, pues se andan construyendo esos procesos que son muy complicados y muy enconados, pero se están haciendo, ¿no? Entonces, pues esa sería como la apreciación que se ve por ahí, ¿no? ¿Y qué decir, Esmar? Sí, claro, creo que indiscutiblemente pues las luchas y las resoluciones en Oaxaca, tanto en sus organizaciones, ¿no?, como en la naturaleza misma de las comunidades, pues si bien atraviesa como pues múltiples reflujos, múltiples hasta descalabros incluso, también pues nos demuestra cada cuánto esa capacidad natural orgánica que tienen las comunidades, ¿no? Eso es también un apunte de ensayo que habla sobre cómo ante esta crisis, ¿no?, del COVID, ¿no?, ante esta pandemia, pues muchas comunidades sí hacen valer su control territorial, hacen valer su autodeterminación, ¿no?, y deciden hacerse cargo, ¿no?, de su seguridad en el tema de la salud, en el tema de su propio espacio, ¿no? Y eso inclusive después Andrés Manuel lo retoma, ¿no?, él ya como desde allá, ¿no?, pero eso no nace desde allá, nace desde las comunidades mismas, y que muchos es eso como de lo que hablamos en lo real cuando decimos que sí se puede avanzar hacia la autodeterminación, hacia la autonomía, ¿no?, el hecho de que las comunidades tienen su propia sabiduría, ¿no?, o sea, y no requieren del experto, no requieren del externo, ¿no?, quizá, o sea, no como la pieza fundamental, ¿no?, de construir su historia, ¿no? O sea, sí están esos elementos que juegan un papel, y insisto, con los que sí ha existido mediación, ¿no?, que tampoco la podemos negar, ¿no? Pero justo nosotros seguimos creyendo en esa fuerza, ¿no? Aquí se citan escritores, sí se citan algún europeo, creo que Kandinsky, no sé por qué se nos fue por ahí, ¿no?, como meterlo, pero también se cita a una joven escritora, Ayuk, ¿no?, y se cita a un escritor zapoteco, ¿no? Y se citan como también esta parte de que en Oaxaca se está construyendo una propia inteligencia popular y comunitaria, ¿no? Hay intelectuales indígenas, hay artistas que nacen de las comunidades, hay gente que todavía sigue generando iniciativas de autoconsumo, ¿no?, iniciativas de
de permacultura, y no solo a nivel micro, sino intentando hacer proyectos a gran escala, ¿no? O sea, eso se sigue viendo, ¿no? Y creemos que justo si lo que dice el compa, si las luchas de izquierda quieren sobrevivir, tendrán que saber conectarse muy bien con esas oleadas de las fuerzas vivas de la gente, ¿no? O sea, de lo que sí está emergiendo, ¿no? Porque insistimos, ¿no? en que no van a ser los externos, porque justo en el camino está el fin, ¿no? Si otra vez va a ser desde separado, que está separado de la realidad, pues va a volver a ocurrir lo de siempre, ¿no? Que van a ser movimientos descabezables, movimientos dependientes, movimientos muy verticales, ¿no? Y entonces, pues, la izquierda en Oaxaca, creemos, y las oposiciones tendrán que vincularse con estos sentires que insistimos, ¿no? O sea, esto de la gentrificación, pues mucha gente lo vive, o sea, si bien puede parecer que no, o sea, sí también esas voces que emergen están ahí, y a veces ni siquiera nos conocemos, ¿no? A veces ni siquiera sabemos que están del otro lado, ¿no? Que están surgiendo, pero ahí están, ¿no? Como ebulliendo, ¿no? Y eso todavía caracteriza a Oaxaca, ¿no? Esa conflictividad viva y natural, ¿no? Entonces, pues... sí, ya como para cerrar la anterior idea, pues es justamente estas ideas, luego dicen aquí el compa de multiculturalismo, y que el hipster sí lo toma, es como un ejemplo muy claro. Ajá. Porque se habla de muchas identidades en un solo cuerpo individual, completamente individualista, ¿no? En sujetos completamente individualistas que ya no asumen ningún compromiso, ¿no? Que con lo colectivo, que ya no asumen ninguna interacción, ningún conflicto que implica lo grupal, ¿no? Entonces el individuo como ideal que prefigura el sistema es un individuo, pues, aislado en su casa, pidiendo comida por Uber, teniendo Netflix, viviendo como todo separado y todo consumista, ¿no? Completamente orgánico, claro, para un sector y para otro sector, o sea, no orgánico, pero siempre es consumo y separación, ¿no? Entonces, ese es como el ideal del sistema, y por supuesto, si eso lo puedes revestir de limpia tu buena conciencia, de un poco de espiritualidad, si lo puedes revestir como hasta un poco de revol, pues vale mucho más, ¿no? Entonces es un plusvalor, ¿no? Es plusvalor puro, ¿no? Entonces, justo eso es lo que se critica, ¿no? O sea, el hipster te puede ser todo, ¿no? Puede ser 1000 identidades y al final realmente estar completamente vacío, solo y deprimido, porque hay que recordar que el mayor consumidor es el sujeto más deprimido, ¿no? Eso es a lo que le apuesta el sistema, ¿no? A los afectos tristes, a que estemos despolitizados, deshumanizados, desvinculados, ¿no? Y no tengamos más que nuestras pequeñas crisis que se solventan con consumo desenfrenado, ¿no? Y ese consumo para primer mundo, pues son nuestros territorios, ¿no? Son nuestros territorios, son nuestras culturas, y entonces dicen una parte, ¿no? Primer mundo construye enfermedades cuya cura implican el saqueo de otros territorios, ¿no? Y entonces eso es lo que estamos como tratando de nombrar o empezando a explorar, ¿no? Y que es muy difícil decirlo porque pues esta crisis se cierne sobre los cuerpos y también sobre las mentes y los corazones del planeta, ¿no? Entonces Oaxaca sí es la reserva, no es la reserva espiritual de México, pero sí es la ciudad de la resistencia, ¿no? Y de eso sí estamos convencidos también, ¿no? Yo quisiera citar un ejemplo que fue lo de Levi's, ¿no? La tienda de Levi's, que abre la tienda de Levi's en el Zócalo, y abre con un discurso de una línea de ropa, de pantalones con estampados ahí, pues con temas, digamos, de los pueblos originarios, indígenas, hecha por unas chicas, pues diseñadoras, ¿no? Que bueno, que contratan esto, bueno, ya se dicen que contratan, y que además es el discurso desde hace años en Boca, ¿no? El llamado turismo, ¿cómo se llama? Con turismo, pues no sé, turismo bienhechor, pero sí como el dar empleos a las personas en las comunidades, básicamente, como, ¿no? Tejedoras que trabajan para chicas que viven en San Felipe, que no está mal, o no sabemos si está mal, o tal vez está mal, o tal vez nos estemos de cuenta que no está tan bien. Entonces, esto viene porque, bueno, viene lo de Levi's, viene toda la explosión alrededor, ¿no? Levi's saca esa marca,
y entonces quedan expuestos, pues expuestas artistas jóvenes. Dice, órale Brito, ¿no será que eres un hipster triste? Dice el rojo, pinche rojo, ¿cómo serás culero? Pero bueno, vamos a retomando esto, sí. Entonces son exhibidos, exhibidas, ¿no? Tienen ya como un antecedente algunos de ellos de haber hecho también incluso murales para las mineras, ¿no? Precisamente en Xochimilco, ¿no? Xochimilco, ¿cuál es el, no? De Jalatlaco, ¿no? Este barrio de Jalatlaco también se ha cocolizado Jalatlaco, ¿no? Que está aquí al lado, o sea, se ha vuelto coco, a la enésima potencia, casi en Jalatlaco, pues ya las tehuanas ya casi huelen, pues, ¿no? Entonces, ante esto, pues sí, salieron muy rapados, ¿no? Porque pues se puso ya como de entrada, y me refiero a eso porque, bueno, estamos con gente joven ahí, sí. Pero sí, gente de su edad, que de entrada ya fue confrontada en cuanto a hasta dónde, o hasta dónde no, formar parte de este concierto, pues digamos, de la marca, ¿no? Este concierto de no hay, o sea, si me pagan no hay pedo, ¿no? Incluso, no vamos a decir su nombre, pero una rapera ahí muy, pues siempre muy combativa, también salió medio raspadona, no vamos a denunciar eso porque nos cae muy bien, pero llegó, creo que llegó de trancazo esta contradicción. Este asunto de hablar sobre la revolución, hablar sobre el bien social, hablar sobre la igualdad, hablar sobre todo esto, y que de repente pues acabas pues en la manera, y además también en el genuino y pues abiertamente válido pues ganas de sobrevivir, ¿no? Las ganas válidas de sobrevivir y de salir adelante y de tener dinero, pues acabas pues trabajando así que a lo que parecía o lo que parece ser o lo que es el enemigo. Entonces, ¿ustedes cómo ven esto? ¿Cómo la gente también, pues ahora sí que sus contemporáneos, la gente de su edad, pueda enfrentar este tipo de pues no sé si ya como de pronunciamientos reales, o como de ir ahí, pues además porque también la vida está muy dura, pues, ¿no? Sí, entonces, claro. Pues sí, o sea, si alguien te ofrece un varo así, pues para que puedas sobrevivir los siguientes, o para que puedas vivir los siguientes 6 meses de tu vida, pues claro que no lo rechazas, pero resulta que esos siguientes 6 meses de tu vida también es como y que acabas sin querer o queriendo o como sea, validando discursos contra los que estás. Entonces esta contradicción, ¿cómo ustedes cómo la ven y cómo irla zanjeando, cómo irla enfrentando? O sea, no, como bien lo dice Esmar, no se trata del blanco y negro, no se trata del maniqueísmo, pero sí también se trata también como de irnos situando en cómo también la situación pues nos va contradiciendo a nosotros mismos y nos va llevando a cuestiones que pues, para salir adelante pues que se supone que no queremos, ¿no? ¿Ustedes cómo ven? Pues sí topamos esos casos, ¿no? Pero yo creo que aquí en esta parte, ¿no? Se invita más que nada a todas y a todos los compañeros que andan en esta lucha a la reflexión, ¿no? Se invita a que se haga la reflexión realmente, ¿no? Porque yo creo que hay una responsabilidad, ¿no? Hay una responsabilidad con la lucha, ¿no? Y también con la gente que ha muerto en el camino de toda esta lucha, ¿no? Entonces no es una cuestión de que yo ya amanecí revolucionario y voy a luchar, no yo creo que es un compromiso, ¿no? Y yo creo que cada quien donde decida su trinchera dónde ocuparla, bien es recibido, ¿no? Pero también hay una responsabilidad porque precisamente esos artistas hay una que dijo que pues no sabía, ¿no? Que no sabía, ¿no? Que desconocía del caso y pues se disculpó al final de cuentas, ¿no? Y yo creo que es una responsabilidad, ¿no? Estar informadas, ¿no? De lo que está pasando, ¿no? Porque pues precisamente, ¿no? En la lucha uno tiene que estar informado constantemente y no decir, no, pues es que no sabía, ¿no? De qué se trataba, ¿no? O sea, es obvio, ¿no? Y pues igual con pues, los otros, ¿no? Que hicieron ese mentado mural, pues igual es lo mismo, ¿no? O sea, pues se prestaron para esta parte, ¿no? Y quién sabe, ¿no? O sea, hasta el momento pues hemos sabido de que pues igual no hay ni siquiera arrepentimiento, ¿no? O sea, ni siquiera hay una cuestión, no de arrepentimiento, ¿no? Porque es igual muy acá muy occidental de castigo, ¿no? Sino de pues reflexión, ¿no?
yo creo, ¿no? De reflexión, y no la ha habido, ¿no? Sino que simplemente no vemos en redes como si no hubiera pasado nada, ¿no? O sea, incluso pues gozando, ¿no? De toda esa riqueza, ¿no? Que fue gracias a aprovecharse, ¿no? De esta cuestión cultural, ¿no? Y pues vemos que estos dos compañeras han, pues ahora sí que construido su discurso a partir de la lucha, ¿no? Y a partir de eso su fama, ¿no? Entonces, no es una cuestión aquí de agarrar una lucha y sacar dinero, ¿no? Yo creo que eso ya se ha visto mucho, y yo creo que en estas nuevas etapas que estamos por asumir las nuevas luchas, pues sí hay que haber una reflexión muy seria, ¿no? Y que pues se deben de crear esos espacios, ¿no? Yo creo que también debe haber una forma de, ¿no? De cómo encontrarnos distintos esfuerzos y precisamente hacer una discusión de altura, ¿no? Política, no de dimes y diretes, ¿no? Sino personal, ¿no? no personal, exactamente, ¿no? Yo creo que toda esta discusión tiene que ir en torno a un enemigo en común que tenemos, y que sea de altura, pues la discusión, no precisamente no de personal, ¿no? Yo creo que aquí estas cuestiones aquí no son personales, ¿no? Aquí es una cuestión colectiva, ¿no? Que nos rebasa como seres individuales, ¿no? Como ya comentaba el compañero, ¿no? Yo creo que es aquí una cuestión pues meramente colectiva, ¿no? Entonces, Sí, bueno, también por eso no se mencionan nombres, pero ¿cómo es esta contradicción en la que se cae, y la que ya se cayó, y en la que se cae, pues, para mí por la misma inercia, pues, de la sobrevivencia, y de pues, no sé, poderte, ¿no? Irte a la playa, pues, ¿no? Tampoco sale gratis irse a la playa, ¿no? Sí, incluso, o sea, las contradicciones están siempre ahí, ¿no? O sea, y también por eso tratamos de no como personal, justo no tratando al nivel de lo personal, ¿no? Como porque son las falsas contradicciones que nos quieren vender, como te dicen, no, pues es que eres capitalista porque traes un celular, ¿no? Contradicciones personales, cuando la contradicción real no es esa, la contradicción es esta economía depredadora contra los pueblos, ¿no? Y la enajenación y la explotación, esas son contradicciones reales, ¿no? No la contradicción de y ver quién es el más puro, de quién es el más... Sí, hay crítica y nos las haremos entre compas, creo, ¿no? Al nivel justo de la discusión de altura y a nivel de nuestras redes, de nuestras comunidades, ¿no? Porque si no, otra vez vamos a caer en el punitivismo extremo y que también le pasa a la izquierda o a las luchas de querer juzgar a diestra y siniestra y ver quién es mejor y ver quién... la superioridad moral, ¿no? Una lucha de superioridad moral. Y creemos que eso, en vez de construir una lucha para los pueblos, pues nos está dividiendo, nos está metiendo en dinámicas pues muy entorpecedoras, ¿no? Como para pensar en nuevas cosas, ¿no? Entonces, pues sí, ¿no? O sea, las contradicciones ahí van a estar. Creo que todos los compas que luego están en esos giros llegan a caer en alguna contradicción. Y si en este momento hubo una crítica, creo yo que fue una crítica política, no fue una crítica desde desde un análisis de bandas, de sectores organizados, y que fue justo en el sentido político, decir, o sea, banda, están viendo y no ven, o qué no son de acá, o qué show, pues, ¿no? O sea, se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Al final todos estamos detrás de la papa, del varo, ¿no? Estamos tratando de subsistir de cierta manera en esta contradicción no mayor, decimos, ¿no? Esa contradicción secundaria, ¿no? De ser proletarios, de ser trabajadores, de ser gente de a pie, pero también está como la otra parte que no debemos dejar de lado, ¿no? O sea, de decir sí, está pasando algo, banda, ¿no? Y ya no son los discursos justamente, netamente los discursos de hace 30 o 40 años, ¿no? O solamente las consignas, ¿no? Sino hay que estar ahí siempre rascándolo, hay que estar ahí viendo en lo concreto, ¿no? En lo real qué es lo que está pasando, ¿no? Y pues sí, ¿no? O sea, creemos que es político y tendremos que darle ese sentido, ¿no? Y no caer tanto como en las descalificaciones a primeras. Y que justo, ¿no? Al final, lo decía el compa, ¿no? Rectificar, ¿no? Y recomponer el paso también es parte, es de las partes más importantes de cualquier camino, ¿no? Es lo que más vitalidad te da en un proceso, ¿no? Rectificar, reconocer, ¿no? Autocriticarte, ¿no? Y eso, pues, lo valoramos también, ¿no? En la banda que pues lo asume, ¿no? Y pues sí, pues ahí está, ¿no? Va a seguir pasando seguramente, ¿no? Que nos vamos a seguir llevando sorpresas, ¿no? Y eso, pues,
nos tiene que llevar a seguir construyendo redes que justo de acompañamiento, también creemos mucho en eso, ¿no? O sea, más que la justicia punitiva que te sanciona, ¿no? Como con la guillotina, te cancela, ¿no? O sea, ya de tajo, pues sí creemos en que tenemos que acompañarnos, ¿no? O sea, como movimientos, en decir, bueno, a ver, ¿qué pasó, no? O sea, creer todavía en que no, una crítica más del sistema es decir, bueno, es que no es la maldad innata en la gente, o no es es la perversión innata, la maldad sustancial, ¿no? De la gente, de los otros y las otras, ¿no? O sea, hay contradicciones que a veces igual no vemos, ¿no? Entonces sí creemos en el acompañamiento, porque pues todos nos equivocamos, no se equivoca quien no camina, ¿no? También eso es cierto. Ok, pues ya como para ir finalizando, entonces ustedes cómo ven el asunto del maldito dinero. ¿Será que el maldito dinero es el que nos corta las piernas, es el que nos somete al final a cuestiones pues que se supone que no, que nuestra juventud, si queríamos, estamos en contra de todo eso y queríamos y aspirábamos a una justicia social, y de repente pues está el dinero y dices, puta madre, ¿cómo vergas voy a pagar la renta? Entonces, ¿ustedes cómo ven? ¿Será el dinero el que ya nos cortó las piernas, el que nos está cortando ahorita los cuellos, el que nos está cortando pues digamos futuros? Pues lo acaba de decir Juan Carlos, ayer me mencionaste, ¿no? La Semarnat ya autorizó el asunto de la minera, ¿no? Sí. ¿Cómo está ese pedo? Bueno, el domingo las comunidades indígenas emitieron un pronunciamiento del Valle de Ocotlán, particularmente aquella zona de San José del Progreso, donde acusaron de traición al gobierno de López Obrador porque la Semarnat autorizó la ampliación de la manifestación de impacto ambiental y con ello autorizó la continuidad en las operaciones que realiza la minera en ese segundo proyecto minero, ¿no? Los proyectos mineros, ¿no? Y lo acusan de traición porque las comunidades entregaron 6.500 firmas en contra de la continuidad de la minera en sus territorios, y además de actas de asamblea y otro tipo de documentos, ¿no? Cuando la Semarnat había prometido una consulta, ¿no? Y pues creo que las comunidades se le adelantaron y le entregaron sus propias consultas a la Semarnat, ¿no? Muestran que al menos las comunidades como tales están en contra de la continuidad, ¿no? Y al mismo tiempo acusan una campaña de difamación de la minera de Cuscatlán, ¿no? O sea, la Semarnat, la instancia de procurar la ecología en este país, ya autorizó ese asunto, ya dijo que no es pedo. Sí, acuérdate que, bueno, hay que precisar que la minera Cuscatlán realizó 12 obras sin permisos, sin esos permisos. Entonces, y una vez ya realizadas, pretendió que la Semarnat autorizara esos permisos. Para empezar, ya hay una regularidad, una ilegalidad, ¿no? Uno de los principales argumentos que utilizaron las empresas pues, para exigir o para justificar su negativa a que se le autorizaran los permisos a la minera, lo cual pues no sucedió, ¿no? Ok, bueno, pues a eso me refiero, ¿no? Aquí está claro la cuestión, o sea, digamos, porque bueno, pues Catlán es básicamente es un sinónimo para hablar de Fortuna Silver Mines, la minera canadiense, pues que no se detiene ante nadie. Entonces, pues está claro el asunto. La Fortuna Silver Mines, la minera Cuscatlán, pues básicamente ha envenenado 2 veces el agua, los mantos freáticos de Magdalena Ocotlán, ¿no? De este pueblo que está cercano a San José del Progreso, porque básicamente tienen la minera enfrente. Las mineras como tal, como proyectos extractivistas, pues tienen como consecuencia y como política, pues eso, envenenar el agua de las comunidades, ¿no? Porque bueno, no se saca ahora sí que oro de los suelos, no se explotan cerros enteros, no se dinamitan cerros enteros sin que suceda nada con lo que está alrededor. Entonces, pues, ¿qué pedo con o sea, a lo que voy ya para ir como finalizando esto, porque ya nos estamos extendiendo demasiado, la gente dice, ¿qué pedo con eso, güeyes? Es eso, o sea, como la contradicción inherente en la que ya estamos, en el sentido, pues, de que necesitamos pagar la renta, queremos irnos a la playa, queremos disfrutar la vida, queremos tener, pues, no sé, bueno, así cosas materiales como, no sé, esta bonita pieza
pues no sé, Japonesa, china. está china, ¿no? Como china, como japonesa. Que no nos pertenece a nosotros, sino que al lugar, ¿no? A Casa Bestia, por eso nos estamos echando nuestro cafecito en esto. Y entonces queremos tener estas cosas, y al mismo tiempo, el tener estas cosas significa básicamente desaparecer. O medio desaparecer. Entonces, como a eso voy como con esto de las contradicciones, ¿no? Porque en sí como que la lucha plantea una contradicción, porque plantea la contradicción de sobrevivir y no formar parte de un ente económico capitalista, extractivista, colonial, pues que básicamente nos está borrando, ¿no? Bueno, ya como para discriminación, ¿cómo ven este asunto? Pues yo creo que dentro de la misma Constitución mexicana lo dice, ¿no? Que un salario te debe alcanzar, ¿no? Para poder vivir, ¿no? Dignamente, ¿no? Dignamente. O sea, está concebida la alimentación, el calzado, ¿no? El techo, ¿no? Pero pues pareciera que si hablamos de que un salario te cubre todo eso, es de que, pues no sé, pues, tienes un varo chido, ¿no? Y yo creo que es un derecho humano, ¿no? No hay que perderlo, ¿no? O sea, desde ahí, ¿no? Es un derecho que está concebido desde la Constitución y tenemos derecho, ¿no? Igual también la Constitución decía, ¿no? Que también esta parte también debe de cubrir para el esparcimiento, ¿no? El esparcimiento, ¿no? O sea, y vemos que pues, un salario a duras penas nos alcanza para comer y, pues, no sé, comprarnos algo en la calle, ¿no? En las prisas, ¿no? Todo se nos va en pasajes y comida y así, ¿no? Si bien nos va, ¿no? Si bien nos va, ¿no? Y sí, pues sí, es una contradicción constante, ¿no? De cómo es que uno siempre anda buscando la papa, pero también luego uno tiene que poner pues, dinero para el fanzine, para las pintas, tienes que poner dinero para, no sé, el compa que lo agarraron en plena acto político y lo apañaron, ¿no? Y tienes que dar una cooperación, ¿no? O sea, varias cositas, ¿no? Que luego a veces la misma familia dice, no, pues ¿para qué te metes ahí, no? Si fueras pinches broncas, ¿no? Sí, o hay otros que pues bien te dicen, no, pues chido, ¿no? Sigue, ¿no? Pues igual tradición de lucha, ¿no? Pero pues casi la mayoría de compañeros dicen, no, pues es que, ¿qué te buscas, no? ¿Qué te buscas? No, bueno, no vas a ningún lado. No vas a ningún lado, ¿no? O sea, creen que esto es calentura de joven, ¿no? De juventud. De juventud, pero pues no, ya, ahora sí que ya estamos inmunizados de esos discursos. Y pues sí creemos, ¿no? Sí creemos que tarde que temprano se van a cambiar las cosas, ¿no? Pero pues sí, es una constante contradicción, ¿no? Luego llega un momento donde dices, güey, o sea, estoy tan clavado como en lo político, en estas ondas, y pues, luego nos dicen, ¿no? O sea, tú ves por los demás, ustedes ven por los demás, pero ¿quién ve por ustedes, no? Y pues luego a veces uno sí se queda pensando, ¿no? Pues, ¿no? ¿Cómo le hacemos para sacar? Y ahí es cuando luego a veces nos juntamos y decimos, no, pues vamos a armar una pequeña cooperativita, ¿no? De serigrafía, ¿no? Vamos a vender estas cositas, vamos a hacer comida y vamos a vender. Y sacamos un pellizquito y otra vez seguimos, ¿no? Son como formas de supervivencia, pero pues yo creo que todos tenemos que buscar vivir dignamente, ¿no? Sin pisotear a los demás, ¿no? Sin pisotear a los demás. Vernos como que si nuestra realización o nuestra vida digna también se puede compartir, ¿no? No verlo precisamente bajo este modelo, ¿no? Que ya comentaba, ¿no? El compañero, ¿no? De que ya tengo mi apartamento, pido comida por Uber y tengo mi Netflix y todo eco-friendly, ¿no? Y aquí, ¿no? Para pues sanar las deudas aquí. Me saco mis selfies y las subo. Exactamente, ¿no? Un iPhone y todo eso, no, yo creo que tiene que ser colectivo, ¿no? Se tiene que compartir y pues eso es buscarlo. Y va a ser difícil porque nos hemos enfrentado a esos procesos, ¿no? Donde queremos conocer cooperativas y por X razón, pum, para abajo. Pero otra vez, vamos de nuevo, ¿no? Entonces yo creo que es esa experiencia que nos va a ayudar en un momento, ¿no? Es mar. Sí, justo, ¿no? Seguir como imaginando esas otras realidades, pues parte por pues la intención como el caminar continuo y tratar de no cejar en esas formas de autosustentabilidad, ¿no? Porque si también estamos planteando como oponernos al modelo económico depredador, ¿no? Avasallante, pues tenemos que estar construyendo nuestras formas de vida, ¿no? Nuestra subsistencia, otra, tratar, justo es un camino que se tendrá que ir desarrollando, ¿no? Como creemos en la amplitud, ¿no? De pensar lo más que se pueda en redes, lo más que se pueda en cooperativas amplias, ¿no? En otros flujos de vivir, ¿no? Y digo, y eso es también un apunte del fanzine, ¿no? O sea, se dice que, bueno, sí, Oaxaca vive del turismo,
vive de las mineras, ¿no? De las remesas sobre todo, ¿no? Que es realmente la fuente mayor de ingresos, ¿no? de nuestras poblaciones. Pero si algo que nos han enseñado las crisis, ¿no? Creo que como pueblos es que no podemos solamente depender, ¿no? de lo externo, ¿no? O sea, eso lo han dicho comunidades, ¿no? De aquí de Oaxaca, ¿no? Que después de 2006 se aprendió que no solamente se podía depender como de la venta en el centro, ¿no? O sea, se tenía que, y creo que sí vimos en las comunidades que se volvió a la milpa, ¿no? Al menos en el 2010 y en el 2020 sí hubo más siembra de milpa, ¿no? Sí vimos que también dentro de todo tenemos nuestras propias maneras de subsistencia, ¿no? Tenemos hemos construido nuestras propias maneras, ¿no? Como en los pueblos de aguantar, ¿no? Porque justo en esto se cierra la economía, pues a hacer valer lo que tenemos, ¿no? Desde la siembra, desde el ganado, ¿no? En las comunidades, ¿no? Entonces aún creemos en eso, ¿no? Aún es parte de ese camino, ¿no? Justo decimos de esas luchas, de esas autonomías, de esos poderes de esos poderes que emergen en los pueblos. Tendrá que ser como todo ese andamiaje el que pueda ayudarnos a pensar en lo otro, ¿no? En pensar en otro mundo, porque si afirmamos esa utopía, todo eso que puede ser utópico para muchos, ¿no? De que hay otro mundo posible, ¿no? O sea, sí lo afirmamos, sí creemos que tenemos que aún plantear la utopía. Y por supuesto, yo lo decía hace un rato, ¿no? O sea, la contradicción primordial no es la contradicción de que tengamos que vender nuestra fuerza de trabajo, que tengamos que intentar subsistir. Eso nos quieren hacer creer, ¿no? Que, bueno, es que si eres antisistémico, ¿por qué usas dinero, ¿no? O si eres antisistémico, ¿por qué te vistes con ropa, ¿no? ¿Por qué vas a internet si eso es capitalista, ¿no? ¿Por qué vas a la playa? Ajá, ¿por qué vas a la playa? ¿O por qué usas iPhone? Ajá, sí, porque... a Huawei también es lado, o sea, finalmente es la marca. Pues. Sí, claro, ¿no? Y que al final, como si fueran realmente los capitalistas los que producen, o como si fueran los capitalistas las mentes que están detrás de esto, ¿no? Son los pueblos del mundo, es la gente, es la humanidad misma, ¿no? No son personas en específico, ¿no? Y luego nos quieren meter, insisto, ¿no? Como en esos discursos, ¿no? Y que también de que no debemos aspirar a una vida digna, cuando somos gente que lucha, ¿no? O sea, casi siempre vivir como en el martirio, en el martirio, ajá. Y también que creemos que es lo más importante, ¿no? Todo esto, cuando hablamos de estos términos, parte porque, insisto, por la justicia, por la dignidad, por la libertad, por el bienestar, ¿no? O sea, por esos conceptos que no son metáforas, no son poesía, no son rollos, ¿no? O sea, sí creemos que se puede, que los podemos acariciar, ¿no? Los podemos acariciar, no sé, cuando un proyecto cuaja, ¿no? Cuando logramos generar una producción colectiva, ¿no? De alimentos, ¿no? Cuando hacemos una olla comunitaria y comemos entre amigos y entre más gente, ¿no? Cuando logramos detener que unos canijos se lleven nuestros recursos, ¿no? Cuando afirmamos, ¿no? Nuestros derechos laborales en un centro de trabajo. En esas pequeñas victorias acariciamos lo que para nosotros lo que puede parecer una utopía, ¿no? O sea, lo vamos, también creemos en lo que creemos porque hemos visto que las cosas son posibles, ¿no? O sea, no todo es como el ideal, o no solamente hablamos como desde la negación, ¿no? De su oposición a todo, los contreras de toda la vida, ¿no? Contra el mundo, sino también porque hemos visto que esas otras realidades son más dignas, ¿no? Son más justas, ¿no? Son más deseables, ¿no? Y creemos en ellas porque justo las hemos experimentado, ¿no? Las hemos palpado, otras formas de educarnos, otra forma de cuidarnos, hasta otra forma de querernos, ¿no? Entonces ahí estamos intentando hacer esas políticas diferentes, y pues sí, no van a estar exentas de la contradicción. Al contrario, creo que la contradicción es lo más sano, ¿no? Decía Keisio, ¿no? Que las contradicciones eran síntomas de inteligencia. Si no hay contradicciones es porque pues ya de plano caíste en la ortodoxia o ya moriste, o no sé. Estás muerto. Ajá, estás muerto, ¿no? Bueno, ya si lo ponemos así. Pues bueno, una última pregunta, Juan Carlos. Aquí estos compañeros chachones. No, sería todo. ¿No? Yo también coincido con Ismael en el sentido de que esa simplificación o esta supuesta corrección porque alguien esté en a la playa o logra ir a la playa y conocer la playa, o porque logra adquirir cierto tipo de celular o otro vehículo,
creo que esas simplificaciones son precisamente impuestas desde la misma derecha, ¿no? Claro, ¿no? Sí. En estas simplificaciones absurdas, cuando en realidad esa no es, en mi opinión, esa no es la contradicción, ¿no? Ni la disyuntiva, ¿no? Yo creo que la contradicción viene de la búsqueda de estatus, ¿no? De búsqueda de sobrevivencia, y más allá del asunto o sea, más allá del asunto de consumir, de ir a la playa y todo eso, pues es el asunto del dinero. Todos necesitamos dinero, y hoy, a lo que voy es que hoy el mecanismo del dinero pues está más presente en su lógica depredadora que nunca. O sea, sí, pero no olvides que nosotros somos obreros, pues. Sí, no somos obreros, eso está claro, pero también, obreros sí, o sea, tampoco es que seamos aquí, bueno, yo no soy obrero, nunca he sido obrero, nunca he sido así como que, la verdad, ¿no? O sea, hablamos de cuestiones muy específicas como, bueno, lo que hay en Oaxaca, ¿no? Por ejemplo, yo sí caería en la categoría de trabajo por medio de publicación, recibo un salario, tengo ciertas prestaciones y produzco notas, ¿no? O sea, finalmente, viendo el tipo de mercancía, pues yo sí estaría dentro de ese mecanismo. Obrero de la información. No más, voy a acelerar, Juan Carlos. Voy a llorar, estoy llorando. Como dice Renato Galicia, ¿no? Un marcador de la información, no, ya, te voy a poner unos violines, ¿no? O sea, pero a lo que me refiero es que esa reducción del problema, si trabajamos, no trabajamos por dinero, si trabajamos para ir a la playa, si trabajamos para poder comprar alimento, para pagar la renta, esa simplificación en la forma en la que tú lo planteas, en mi opinión, es erróneo. Pues no es una simplificación. O sea, la pregunta iba a no al caso, una contradicción del individuo que trabaja para vivir. Al caso muy específico de ¿no? O sea, en cuanto a que estamos en una dinámica capitalista en la que queremos pues salir vivos, básicamente. Por supuesto que hay una contradicción en ese sentido. Vamos, tú y yo o yo en lo personal, pues nunca he tenido grandes sueldos ni no los grandes pagas de estos chavos que pudieron haber tenido por hacer eso. Pero pensé que de que tú digas que estoy simplificando el asunto, no. Yo creo que al final de cuentas esas son esas contradicciones las que acaban pues emergiendo, ¿no? Dentro del discurso redentor y revolucionario, pues. O sea, esas contradicciones son las que acaban de repente pues enfrentarnos al asunto pues de que la lucha, la resistencia, o esta palabra que muchos usan en Oaxaca, la resistencia, ¿no? Que ya pareciera como que nos hemos pasado resistente toda la vida, pues se viene como que o se tuerce un poco, se tuerce de alguna manera entre la misma banda que está resistiendo, pues, ¿no? O sea, tampoco es de que se simplifique el asunto así como de decir, no, pues es que es capitalista y los de la izquierda dicen que por qué, no, claro, es una estupidez alguien te dice, ¿por qué estás haciendo una emisión contra el capitalismo por Facebook y con un iPhone, ¿no? Bueno, yo tengo un Huawei que no está más cabrón, pero está más chido, la verdad, si no, pero eso, o sea, a lo que voy es que sí hay una contradicción, que va a seguir surgiendo, ¿no? La contradicción, como dice Esma, es sana y es significativa porque es lo que somos, una contradicción andando. Pero entonces en ese sentido creo que tendremos que tener como claro que esas contradicciones van a seguir existiendo, que nuestra necesidad de justicia se va a ver también directamente confrontada a nuestra necesidad pues de pasarla bien, ¿no? A nuestra necesidad pues de irla llevando, de irla sobrellevando, ¿no? De que no nos corran del lugar donde estamos, de que podamos pagar la renta, ese tipo de cosas, ¿no? Incluso pues hasta de tener un pinche retiro digno ¿no? Ya tengo 42, imagínate, pienso en unos años, ahorita no tengo un centavo, tengo muy poco dinero, ningún tipo de posesión personal, que tampoco tengo, ¿no? hijos ni nada, tampoco es que esté dependiéndome de nadie, pero a lo que voy es que sí pienso de repente en eso, o sea, ¿qué va a pasar en unos 5 años, 8 años, 10 años cuando yo tengo 52, nadie va a querer trabajo, 20 años, ¿qué va a pasar conmigo, no? Ese tipo de cosas yo creo que todo el mundo las piensa, bueno, estos chavos no, porque están muy chavos, entonces no está en esa posición, pero la pensamos porque lo que queremos es no morir, lo que queremos es no desaparecer, y este sistema nos está proponiendo eso, la desaparición, la muerte, la destrucción, como una cuestión pues de seguir viviendo, ¿no?
Básicamente es lo que nos dicen, lo que es el discurso de este sistema, no es el discurso de Andrés Manuel López Obrador, no voy a quitar las mineras, sí soy Jesucristo resucitado, pero pues las mineras son necesarias, ¿no? El dinero es necesario, el gran capital es necesario. Sí, ya no existe el neoliberalismo, pero pues este nuevo neoliberalismo pues no podemos hacer nada porque no exista, porque ya está aquí, ¿no? No existe esto, pero pues de todas maneras sigue existiendo. Entonces, yo creo que sí debemos como más allá de lo simplista que nos parezca hablar de las contradicciones, básicamente ir partiendo de ahí pues para ir enfrentando lo que viene, que es básicamente una contradicción eterna. Votamos por políticos que nos dicen cosas que al final no cumplen, y que no solo no cumplen, sino nos dicen que las cumplen, aunque no las estén cumpliendo, porque estamos ya tan pinches sistematizados en nuestro pedo que lo damos por bueno, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, y ya como una pregunta ya final, ¿qué fanzines vienen? ¿Qué fanzines vienen? Bueno, pues ahorita le seguimos dando como igual a la cuestión de la literatura, también nos gusta, ¿no? Ahora, en esa senda de la autopublicación, en la que igual aquí el compa Brito pues ya le sabe esas andadas, pues nosotros también como que le queremos dar voz a la banda que escribe poesía joven, ¿no? Que hace ilustración, que hace gráfica. Pues tenemos ahí unos poemarios que vienen, una compilación de poemas de pues varias banditas ahí que nos hemos topado sobre las andadas. Vienen también como pues otros ensayos, ¿no? Tenemos una intención como también hablar del movimiento social oaxaqueño, ¿no? De 2006, ¿no? Igual desde la visión como pues desde otras visiones, ¿no? Quizás ya hay mucha producción sobre el tema, ¿no? Demasiada, pero creemos que aún hay fragmentos que quisiéramos aportar, ¿no? La visión como igual de las infancias, la visión de pues del movimiento juvenil, ¿no? Que no ha sido tampoco pues retomado, ¿no? De alguna manera pues sentimos que justa, ¿no? Entonces está eso. Tenemos igual por ahí un manifiesto ferviente que está ya en proceso de impresión, que igual es un fanzine un poco más pequeño que este. Y bueno, ¿cómo se llama? Manifiesto ferviente. ¿Sobre qué va? Es un manifiesto que habla sobre justo el pensar esta crisis como mundial, con nuevos conceptos, un tanto artístico el fanzine, ¿no? Así habla de la fermentación, por ejemplo, ¿no? De reivindicar la fermentación como este proceso cíclico, este proceso de la vida, ¿no? De continuidad de la vida, ¿no? En el perecer y el reconstruirse. Y bueno, es un texto literario que igual lo vamos a compartir por nuestras redes. Búsquense la página del Espiral de Pensamiento Crítico Oaxaca, así estamos en Facebook. Y bueno, y pues también hay por redes, seguramente lo van a ver en librerías como El Anhelo, La Jícara, nuestro carnal El Burrito, la librería El Burrito ahí en el Carmen Alto, que pues ha sido nuestro principal distribuidor de este material, ¿no? Y pues igual, ¿no? De mano en mano, y pues ahí en las banquetas y en los toquines y en los eventos de rap, y por ahí vamos a andar, ¿no? Dando el rol con el material, ¿no? Que También es el rap, ¿no? ajá, pues igual le hacemos el rap. ¿Cómo te llamas como rapero? Esmar, yo soy Esmar. Esmar. Ajá, o sea, igual. Órale. Freestyle. Batalla de gallos. ¿Batalla de gallos? O sea, ¿cómo? O sea, ¿gallos? No, o sea, es como el nombre ahí, ¿no? Como popular para referirse a un enfrentamiento entre dos raperos. O sea, Ahora no, pues ya estoy. ahí búsquenos en YouTube. Qué viejo estoy. Ya, soy de los chavos, ya no lo sé. Busquen el Llano Freestyle, sigan a la escena local del freestyle. Ajá, sí, ¿qué página? El espacio Llano, Freestyle, o sea, Freestyle, ajá. El Llano Freestyle y Survivor Battles, todas las demás ligas que andan por allá de la banda, saludos si alguien nos llega a ver. Y pues igual aquí en Oaxaca, pues justo creemos en eso, en que el espacio pues es de la gente, ¿no? El espacio, la plaza, la calle, pues es de quien la trabaja, de quien la camina, de quien genera en ella, ¿no? El espacio público está siendo privatizado, ¿no? Sí, exacto, esa es una de las premisas del texto. Entonces, como movimiento hip hop igual, pues estamos en esa resistencia cotidiana y real, ¿no? Por hacer valer lo que pues, siempre ha sido nuestro, ¿no? Que nos comunicamos, ¿no? Y pues ahí estamos. Va rápidamente una reflexión. Sí, precisamente ya andamos ahí trabajando la parte del texto. Ahí tenemos un compañero que pues, nos puede ayudar ahí con la imprenta. Y pues sí, va a ser un
un libro, ¿no? Estamos esperando hacer un libro y precisamente tomar esas partes, ¿no? De las infancias, ¿no? Porque pues varia gente de nuestra generación, nosotros luego pintábamos en las calles, ¿no? Somos los hijos del 2006, ¿no? Y pues no son, o sea, lo decimos con la humildad que se debe de decir, ¿no? Pero también con la dignidad que se tiene que, pues también manifestar, ¿no? Varias generaciones que vienen, ¿no? Precisamente vivieron esos procesos desde niños de 6, 5 años, ¿no? Hasta 15 años. Tienen una historia que contar, ¿no? Desde cómo lo vieron desde las barricadas, cómo lo vivieron también desde las tomas de las radiodifusoras. Aquí está enfrente Radio Oro, ¿no? Sí recuerdo haber entrado, ¿no? Durante el 2010 ahí. O sea, hay varias experiencias, ¿no? Que tampoco se cuentan, ¿no? También Esmar, ¿no? Comentaba sobre el tema juvenil, ¿no? Y también, pues algo muy específico sobre el lumpen proletario, ¿no? Que luego a veces por dos lados está así muy marginado, ¿no? Por el mismo capital, pero también como dentro de los mismos movimientos de izquierda, ¿no? O sea, también luego la visión marxista, ¿no? Así ortodoxa, ¿no? De las cosas, dicen, no, pues son contrarrevolucionarios, ¿no? Son enemigos, así encubiertos, ¿no? Y la chingada, ¿no? Pero pues en los hechos, ¿no? Vemos en los hechos, ¿no? Como los compas estuvieron en las barricadas, ¿no? Fueron el sector más activo, ¿no? Podríamos decirlo, ¿no? En el tema de seguridad, ¿no? Pues la barricada, ¿no? De 5 señores, que se llamó la barricada de la muerte, pues mayoritariamente estaba defendida por compas, ¿no? Compas de 15, 20 años, ¿no? Arriba, ¿no? Entonces, queremos abordar esas cuestiones, ¿no? Y yo creo que también hacer una conclusión muy buena de cómo, o sea, se ha escrito muchas cosas, se han hecho documentales de todo el proceso del 2006, ¿no? Del APO, ¿no? Pero nadie se atreve o desconoce de cómo es que se dio el proceso de traición, ¿no? ¿Sí? Cómo es que se vino, ¿no? Porque vamos a otros referentes nacionales, internacionales y dicen, compas, ¿qué onda, no? ¿Qué pasó con la APO? ¿Todavía sigue? ¿Qué pasó? ¿Estás durmiendo? ¿Qué onda? ¿Qué pasa, no? O cómo fue, si dicen que ya no existe, ¿cómo fue que se cayó, no? O sea, la gente no habla de que, bueno, la gente no conoce, ¿no? No conoce que hubo actores específicos. O sea, no fue la traición de Rueda Pacheco, ¿no? Fueron varias organizaciones que se vendieron al Estado. Ahora, ¿sí? ahora. Y Jurando, ¿no? y en algún momento, y en el libro, ¿no? En el libro va a haber esa altura política, ¿no? A analizarlo objetivamente, con evidencias y todo esto. No tema de linchamiento, ¿no? Sino una cuestión objetiva de ver las cosas y hacer la reflexión, ¿no? O sea, yo creo que esto al final de cuentas es la historia contada por la gente, por los pueblos que vivió este proceso. No es un proceso que está desvinculado, ¿no? O sea, viene dentro de la propia carne, ¿no? De la lucha de los pueblos, y hacer la reflexión, ¿no? ¿Para qué? Para que en el futuro pues no se vuelva a cometer los mismos errores, ¿no? Porque hubo aciertos, muchos, pero también hubo varios errores, ¿no? Y yo creo que ese es el problema de siempre, ¿no? De que luego a veces se le olvida rápido a la gente, ¿no? Yo creo que la memoria histórica es algo que también hemos estado luchando aquí mucho con el compañero Esmar, con otros compas, ¿no? Por rescatarla, ¿no? Juntar material y todo eso, ¿no? Poner pintas, ¿no? Que en algún momento decíamos, ¿no? El espíritu del 2006 todavía sigue caminando estas calles, ¿no? Y no es poesía, no es romanticismo, ¿no? Es un hecho, ¿no? Porque lo vemos, ¿no? El 2006 vino a cambiar, la APO, ¿no? En específico vino a cambiar mucho sobre la política oaxaqueña, incluso pues mexicana, ¿no? Incluso internacional, porque hay compas, ¿no? Que dentro de Bolivia, dentro de las guerras del gas, que sí son compartencias, ¿no? Reflexiones, ¿no? A nivel América Latina, la tienen concebida como la comuna de Oaxaca, ¿no? No la de Flavio Sosa, ¿no? No, por favor. ¡Saludos, Flavio! No la de Flavio Sosa, la comuna de Oaxaca, ¿no? Así como otra gente, ¿no? Sectores, ¿no? Porque la comparan con la comuna de París, ¿no? Entonces, esta duró más de 6 meses, ¿sí, no? Sí, pues al final, ¿no? Que nos aventaron al CISEN, nos aventaron al ejército, a la marina, a la policía federal, ¿no? O sea, represión de todos lados, ¿no? Entonces, es necesaria una reflexión, ¿no? Órale, pues ya tenemos cita para la próxima emisión aquí con esos muchachos de este colectivo. Están con todo, qué bueno, ¿no? Qué bueno. La verdad es que es muy refrescante y muy gratificante saber
y bueno, y constatar que hay banda que pues que no se está durmiendo en sus laureles en estos momentos en los que nadie se debe dormir en sus laureles. Gracias por vernos y hasta luego.